Top Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Muy buena tarde para todos nuestros amables oyentes. Pues como todos los viernes en Hablemos de Caleños Somos Todos, estamos aquí presentes para brindarle, pues vamos a decir algo que nos sale del alma, y es el amor que tenemos por la ciudad de Cali. En el día de hoy, precisamente, tenemos un tema bastante interesante que lo vamos a ir desarrollando a medida de que va pasando este programa, y vamos a hablar de la fecha de independencia de la ciudad de Cali. Eso tiene mucho, como dicen, mucha tela de a dónde cortar, pero por lo pronto vamos a iniciar con una frase que yo creo que es muy pertinente a esto que hoy estamos cumpliendo nosotros ya un año precisamente de este programa. No te hablemos de que lleva un poquito más, pero sí de un programa que nosotros hemos instituido también los días domingos 24/7. Mientras haya voluntad de luchar, habrá esperanza para vencer. Eso es lo que nos propusimos nosotros, la esperanza de que todas las cosas las podemos hacer y las podemos lograr colocando sacrificio, poniendo empeño y poniendo amor en cada una de las acciones que hacemos. Primero, doctora Carmen Cecilia Muñoz, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A raíz de la frase pienso que valoro mucho el esfuerzo que usted está haciendo con estos programas, porque precisamente es como mantener en la memoria y reactivar de alguna manera todos estos aspectos de la historia de Cali que tienen que discutirse, debatirse para un público muy amplio. Esa es la mejor opción. Muchas gracias de todas maneras lo que comparte a nosotros. Doctor Armando Barona Mesa. Bueno, muy buenas tardes, que estoy muy complacido y honrado de volver a participar en este programa, igual que hace un año. También estuvimos aquí con el doctor Adolfo Vera iniciando este programa. Me parece, mi querido Jorge, que es muy meritorio mantener ese ritmo solamente por la disciplina de servir. Ahora, la frase es una frase magnífica. Hay que además complementarla diciendo: el triunfo o la derrota, como decía el poeta Rudyard Kipling, es una expresión del espíritu. Si usted quiere ganar, gana. Nada lo doblega. Pero si usted no tiene la capacidad de lucha, no podrá ganar. Bueno,
doctor Adolfo Vera Delgado, hoy en vivo y de presente, ¿no? Bienvenido, esta es su casa, doctor. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Realmente el ser humano ha vivido toda su historia en pie de lucha. Lucha por el alimento, lucha por el techo, lucha por la educación, lucha por mejorar su espíritu, mejorar su intelecto. Y yo creo que en cada uno de esos episodios de la humanidad, el ser humano ha salido adelante, llamémoslo a eso, vencer las adversidades. Pastor, tenemos en este momento, en el día de hoy, un pastor, Arcelino Paz. ¿Qué opina? Arceliano Paz. La frase, pastor. Yo creo que es una frase muy pertinente no solamente para el cumpleaños de nuestra amada ciudad. Yo soy oriundo del departamento del Cauca, pero llevo 41 años viviendo aquí en Cali. Y para mí Cali me ha dado muchísimas cosas. Por eso me puedo unir a esa celebración y darle gracias a Dios, porque realmente en Cali, como sucursal del cielo, hay muchas cosas hermosas que no las disfrutamos muchas veces, ¿sí? Y entre ellos la calidez de su gente. Cuando ustedes ven de que ahora Cali es multicultural, ya no solamente los que nacieron aquí, pero todos los que hemos ido emigrando de otros departamentos, hemos venido a aportar para que esta pujante ciudad siga siendo esa maravillosa ciudad de Cali, la sucursal del cielo. Quería hacer una pregunta, ahora que usted dice que es del departamento del Cauca y que lleva 40 y pico de años viviendo aquí en la ciudad, en nuestra ciudad, que es la suya también, no se olvide de eso. Entonces, ser caleño para usted es un gentilicio, es una profesión de fe o es un estado de ánimo. Bueno, ya ser caleño para mí ha sido, aquí he encontrado todo, realmente. Aquí me casé, me preparé, me ha permitido el Señor hacer 2 licenciaturas en esta ciudad, tengo mis 2 hijos, o sea que para mí Cali es una gran bendición. Como dijo usted, la sucursal del cielo. No, ya no es la sucursal, es la principal. Ah, la principal. Sí, claro, dicho, va más allá del cielo. Eso es correcto. Es el cielo mismo. De por sí, ya es el cielo mismo. Sin duda. Bueno, tenemos también aquí nuestro amigo que hemos denominado, ya no es amigo, ya de la casa, está en la declaración de renta, en el ADN, lo tenemos en todas partes. Emilio Ortega, ¿qué opina usted de la frase esta que hemos dicho al principio del programa? Gracias, Jorge Enrique, gracias, muy gentil. Muy complacido realmente contar con la presencia del doctor Barona Mesa, del doctor Adolfo Vera, de Lupe Ágreda, de Carmen Cecilia Muñoz, de Jorge Enrique Santa Cruz. Sin lugar a dudas, Jorge Enrique, esta ha sido una gran labor porque dedicarse a la radio, sin lugar a dudas, no es fácil. Necesita mucho tiempo, mucha preparación, y ello lo obliga a uno, como dicen, todos los días a estar pensando en el próximo programa. De modo que la labor, Jorge Enrique, y con la presencia de todos y cada uno de ustedes, mil gracias, nos sentimos supremamente satisfechos, y de igual manera, las enseñanzas que nos ha brindado el doctor Adolfo Vera, como de igual manera nuestro historiador y nuestra historiadora, sin lugar a dudas son momentos de vida. Mil gracias. Bueno, a usted, doctor, por estar aquí presente con nosotros. Bueno, pues no podemos dejar de pasar por alto, ¿cierto? El refuerzo. Lupe. ¿Cómo están? Un saludo aquí a toda la mesa de trabajo. Pues primero quería decir que estoy asombrada pues, de conocer al doctor Adolfo Vera. Es que todos los viernes te escucho y te quería conocer desde hace rato. Entonces, qué bueno por ahí. Y lo segundo, en cuanto a la voluntad, sí es una frase acertada porque lo bueno toma tiempo. Y ahorita refiriéndonos aquí como al tema que tratamos cada viernes, que es lo cultural y lo del arte y la sociedad.
todos estos temas tardan tiempo y son de voluntad para lograr sacarlos adelante, ¿no? En pues una sociedad como esta, en este país, pues. Gracias, Lupe. Bueno, también queremos agradecer la presencia aquí en el estudio de la señora Ruby de Barona. Muchas gracias, señora, muy complacido con su presencia y nos honra muchísimo porque ella también estuvo ese mismo día que iniciamos esto, estaba aquí también. Bienvenida de todas maneras, desde su casa. Bueno, y también contamos con la presencia de nuestro director de orquesta, el Leonardo, el gran Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, ahora sí, como dicen los médicos, ¿no? Entrando en materia. Yo quería hacerle una pequeña pregunta y arrancamos con esta pregunta con el doctor Barona, porque obviamente quiero decir antemano antes también de algo muy importante, y es que el doctor Barona es un escritor, un gran historiador, miembro de la Academia de Historia de la ciudad de Cali, ha hecho muchísimos libros de historia y pues es un faro en la cuestión de la historia de la ciudad de Cali. Y sobre la base de un libro que él escribió, que se llama Cali Precursora, nosotros estamos basándonos en gran parte de este programa en este libro que él hizo. Más sin embargo, quería hacer una pregunta y la respuesta obviamente la vamos a empezar por él. Doctor, cuando nosotros hablamos de Cali Precursora, tenemos implícito algo que nos deja a nosotros pensando, esto del grito de independencia de la ciudad de Cali, ¿fue una sumisión o fue algo que iba en contra de lo que estaba pasando en ese momento? Pues es un tema muy bueno, agradable además recordarlo, y es un tema muy amplio. He tenido muchas discusiones con amigos muy queridos, a los cuales admiro, y quienes no le han dado ninguna importancia ni al grito de la independencia el 3 de julio de la ciudad de Cali, ni al 20 de julio en Bogotá, cuando estalló por un florero. Todo parece ser que en Bogotá lo del florero fue una cosa montada. Se sabía muy bien que el señor Llorente era un español iracundo, chapetón iracundo, y además le fueron a prestar para hacer un homenaje a un criollo. Decían que era un florero inicialmente, después dijeron que no, que era una ramillete para poner flores. El asunto es que todo lo tenían planeado con el fin de provocarle una ira al señor Llorente. Y lo lograron. Eran los señores Morales de Santander, el papá y el hijo y otros, que crearon ese primer estallido. El estallido sirvió para enardecer los ánimos, para que la gente se congregara en un cabildo abierto, que aparentemente nadie había pensado, pero todos estaban de acuerdo con él. Ese tema, pues, es un tema suficientemente conocido. Y Cali, unos días antes, en Cali sucede el 3 de julio del mismo año 1810. ¿Qué ha pasado aquí? Se reúnen bajo el amparo de unos frailes de la iglesia de San Francisco y hacen un cabildo, igual que en Bogotá. Solo que lo hacen adelantados. Y hay el mismo tema, un tema en el cual se declara la independencia, pero se reconoce un hecho histórico que en aquel momento golpea a España y golpea a América. Es que Napoleón ha puesto preso al rey Carlos IV, al cual Fernando VII
ese mismo día le había dado un golpe de Estado y lo había hecho abdicar. Napoleón los desbancó a ambos, puso a su propio hermano allí y luego los mandó presos a distintos castillos en España. Bien, en España simultáneamente estaba floreciendo, venido de Francia, el espíritu liberal y masónico además. Lo masónico que ocupó un espacio muy grande en la historia, lo masónico era lo liberal. De los templos masónicos nació la Revolución Francesa y todos los principios que de allí emanaron, que realmente crearon una visión absolutamente diferente y grande de la democracia. Allí se inventó la democracia. Antes la había creado el señor Pericles en Grecia, y fue el padre de la democracia, pero la Revolución Francesa le dio el alma y le dio la vida. El tema, pues, como ustedes verán, es muy largo. Sí, da para muchas cosas. Voy a concluir en relación con la pregunta. En Cali nadie esperaba en ese momento que hubiera ese congreso y esas manifestaciones, pero en Bogotá tampoco. El asunto, por aquellos que contradicen y sostienen que esa acta de la independencia de Cali no vale nada porque todo es un agasajo al rey Fernando VII, el deseado, están absolutamente despabilados. En ese libro yo hablo como, y cito algunas cartas de un personaje, el más grande que hubiera tenido hasta allí las repúblicas de América del Sur. Era Francisco de Miranda. Francisco había luchado mucho con el rey de Inglaterra para venir a hacer la independencia. Eso finalmente no se pudo cuando Inglaterra decide ir a declararle la guerra al propio Napoleón. Y entonces fracasa eso. Pero Miranda manda una serie de cartas. Ahí tengo algunas en las cuales que circulan por toda América y en las cuales les dice: lo único que resta es hacer la época de los cabildos, crear la época de los cabildos. Era un pensamiento de un genio que estaba mirando desde su exilio en Inglaterra, y con eso, a través de las sociedades secretas, de los masones y de todo eso, se creó la conciencia de crear los cabildos y de levantarse en la independencia de América. Cada uno sabía que se jugaba la vida. El señor Caicedo y Cuero se jugaba la vida y se lo jugaron otros y entregó su vida. Eso es lo grande del 3 de julio, que algunos no tienen ni idea ni sospechan porque ignoran el asunto de la intervención de Miranda, que está planteado allí. Pero es importante recordar ahí lo siguiente: en esa acta se hace una sumisión a Fernando VII, ¿no? Pero una parte que me parece importantísima y que usted la cita en su texto es el interés que tenían que efectivamente venga Fernando VII, ¿no?, a prestar sus servicios como rey aquí en América. Claro, este es un punto muy importante y me alegra mucho que lo toques. Es consecuencia de todo lo que estamos hablando de Miranda y lo que está ocurriendo dentro del pensamiento liberal. Así era, no estoy hablando de política, pero era la capacidad de desarrollar la libertad humana. Ese punto era muy importante. Y entonces,
cuando en Bogotá, en el acta de Bogotá, dicen, somos independientes, solo reconocemos al rey Fernando VII, pero con la condición de que venga a gobernar desde aquí. Un hecho imposible. En ese momento, Fernando VII estaba preso y duró preso de los franceses 4 años más, hasta el año 14. De modo que era absolutamente imposible. Perdón, doctor, yo quiero decir, antes de darle la palabra a Lupe, que le está levantando como en el colegio la mano, yo quería hacer algo o decir algo interesante, pienso yo, que tiene que ver con lo que usted está diciendo. En ese momento, a raíz de estos problemas de la Ilustración y lo que tenía la guerra con Francia y todo el movimiento que había intelectual en Europa, el rey de Portugal quiere poner a Brasil para venir a gobernar desde allí, y el mismo Carlos también quería ir a gobernar a México para... Eso fue un poco después. ¿Después de eso? Sí. Ah, muy bien. Después de los actos de independencia aquí. Lo que pasa es que ese mismo pensamiento liberal y la acción de los masones hizo que en Portugal se levantara un movimiento interno que estaban en contra de la monarquía, y ese monarca portugués se vino a Brasil, que era su gran colonia, y desde Brasil asumió el reino para la metrópolis, que era Portugal, y para el nuevo imperio, que era Brasil. En Bahía, ¿no? Se hizo en Bahía. Lupe, cuéntanos. Quería agregar algo sobre el acta. Sí, efectivamente nos espabilaron, y bueno, pienso que de pronto hay 2 motivos. El primero, no sé si de pronto estoy haciendo un juicio de valor, y es como un poco de la historiografía regionalista. Siempre es como centralizar toda la historia y todos los sucesos importantes y que definen la nación, como en Santa Fe de Bogotá. Puede ser por eso de pronto la historiografía ocultista. Y lo segundo, sí, cuando uno va a leer el acta, efectivamente se ve que están pidiendo cosas adelantadas pues para ese tiempo, por así decirlo, porque ya piden de hecho como una igualdad entre los españoles peninsulares y los americanos, que todos tienen que tener igualdad porque todos tributan lo mismo, son religiosos, pagan impuestos, entonces se merecen en ese sentido igualdad. También querer que venga acá el rey como para arreglar la cosa, que incluso después que estabas hablando en México, el resultado que queda del castillo Chapultepec es ahí súper importante. Otro punto también, en cuestión de la Revolución Francesa, sí se puede decir que ahí como que empieza la gran democracia, porque se da como la separación de los poderes del rey absolutista en la cuestión de la religión, ¿no? Vemos que antes el rey compartía el cuerpo de Dios y lo político. Ese era el aporte que quería hacer. Bueno, es un aporte muy importante, porque desde luego que esto tiene todas las facetas, y aquí nos podríamos gastar mucho tiempo mirando eso. Pero observe usted cómo la primera crítica es que no fue en Bogotá o Santa Fe, en ese momento se llamaba Santa Fe. Bogotá a seca la declaró Bolívar después de la batalla de Boyacá. Ese día, cuando entra a Santa Fe, la llama Bogotá, Bolívar. Pero en ese momento todos obran con el mismo pensamiento que circula a través de ¿qué? De cartas, de barcos. Es muy curioso, pero en aquella época donde las comunicaciones eran muy limitadas, barco, pero circulaban y toda la gente vivía al día. Aquí, por ejemplo, llegaron las cartas de Miranda, llegaron a la Argentina y llegaron a Chile y al Perú, y en cada uno de esos estados, no estados en ese momento, de esas naciones,
en cada una se fue conformando un cabildo. Esto es asombroso. Y además, como un movimiento de la inteligencia y por la libertad, es hermoso. Entonces fue surgiendo simultáneamente ese deseo de la libertad. Ellos sabían, desde luego, a qué se enfrentaban. El código penal que aplicaban los españoles fue tan duro, tan brutal, que ellos en la pena de muerte condenaban 3 veces a morir a una persona. En esas tres veces lo fusilaban, lo ahorcaban y lo despedazaban. Es decir, esto ellos sabían que arriesgaban eso. Era la pena. No les importó. Era más poderoso el poder por la libertad. Y naturalmente en Cali se dio. ¿Qué podías necesitar Joaquín de Caicedo y Cuero? Con todo el dinero, todo el reconocimiento, era el alférez real. Su padre lo había sido. ¿Qué podía tener como aspiración Joaquín de Caicedo y Cuero más allá? Y unos frailes que lo acompañaban. Pues era el deseo, la lucha por la libertad, que la disimularon un poco, en fin. ¿Por qué? Pues les tocaba. Bueno, vengamos un momentico a la ciudad de Cali de nuevo, y para complementar lo que estaba diciendo usted, doctor Barona, hablemos de la hacienda de Cañas Gordas. En la hacienda de Cañas Gordas se hizo la mayoría de estas reuniones para hacer lo que desembocó en el famoso cabildo de esa época. Háblenos un poco de cómo sería ese ambiente de esa época, de estas personas que indudablemente, como dice usted, tenían, vamos a decir, ya un estatus dentro de la sociedad, más sin embargo querían hacer algo que los independizara de estos chapetones que, como les decían a los españoles, y pues eran considerados los criollos, los que eran nativos, hijos de españoles aquí. Hay que hacer un público reconocimiento a una persona que yo admiro mucho, que es el exalcalde Rodrigo Guerrero Velasco. Él se empeñó en rescatar cuando estaba cayéndose la hacienda de Cañas Gordas. Yo la vi antes y luego la vi cuando la habían reparado, restablecido, y aún estaban reparando y restableciendo el trapiche que había allí, porque en esa hacienda Cañas Gordas lo sostenía muy bien Alberto Silva Escarpeta, mi compañero de la academia y mi gran amigo, y conocía de qué manera entró la caña aquí al valle. Y las primeras que tuvieron la caña de azúcar y un trapiche fue la hacienda Cañas Gordas. Por eso les decía, era el alférez real. No tenía ninguna necesidad, ni ambición, ni nada. Todo estaba satisfecho. Hay una cosa interesante con lo que usted está diciendo. Yo sé que es una labor que han hecho los distintos alcaldes de la ciudad de Cali, pero hay que reconocer eso, que volvieron a darle lustro a la hacienda de Cañas Gordas. Pero yo creo que para el bien de la sociedad actual, para el bien de la comunidad actual, yo pienso de que la hacienda de Cañas Gordas debe estar abierta al público y debe ser muchísimo más, vamos a decir, publicitada. Claro que sí. Porque, no, yo lo sé, doctor, porque la hacienda solamente la abren los días domingos de 12 del día a 5 de la tarde, no más, de resto permanece cerrada. Entonces yo pienso que es vamos a decir, pero es un buen sitio para ir. Hay un restaurante muy bueno con comida típica vallecaucana. O sea, yo he ido muchas veces. Pero los domingos. Sí, domingos u otros días que hay una fiesta. Hace poquito me invitó a ir próximamente, dentro de
un mes o un poco menos a una celebración el doctor Rodrigo Guerrero. Y yo quiero transmitir esto, que la gente vaya hacia sea los domingos. Sí, pero es un momento muy hermoso el que se pasa. Claro, todos muchos días. Es que lo que pasa es que tiene problemas administrativos y no produce. Esa es la Museo de Historia. Claro, esa es la razón del Estado. Por ninguna parte entra dinero. La improvidencia de los alcaldes. Bueno, este alcalde no debiera decirlo. Pasemos a otro tema. No, una pregunta. Pasemos a otro tema porque el alcalde está haciendo historia. Pero de la mala. Ya no le digo, pues. Pastor, ¿conoce la hacienda de Cañas Gordas? Bueno, no he tenido la oportunidad de ingresar allá a la hacienda, pero es muy interesante, doctor, toda esta historia, porque los que de pronto somos foráneos, aun cuando ya llevamos un tiempo acá, que en una buena parte desconocemos esa maravillosa historia de nuestra ciudad, es muy bueno, porque cuando uno no conoce de pronto la ciudad o el lugar donde vive, pues ¿cómo la va a amar? Yo soy una persona que desde hace 41 años, como les decía aquí, llegué a esta ciudad y he tenido un amor por esta ciudad y trabajo por esta ciudad. Ahora les comento cómo trabajo yo por esta ciudad. Sí. Váyase el domingo con su familia, entre, hay parqueadero y además todo es como si usted estuviera trasladándose más de 2 siglos atrás para ver la grandeza de aquellos hombres. Sí, indudablemente ese es un sitio maravilloso, muy bien. Y comida, pasa un domingo excelente. Pero es que 3 horas no alcanzan a pedir absolutamente nada. Eso debería estar abierto todos los días de la semana. Estoy de acuerdo. Todos los días de la semana, porque es un sitio turístico. Nosotros vamos a Medellín y nos llevan al pueblito viejo y nos recorren por toda parte. Sí. Ahora aquí tenemos una belleza donde le invirtieron millones de pesos, porque le invirtieron millones de pesos, sí. Y lo maneja una fundación, yo sé. Eso es una cosa grandísima. Entonces, pero aquí tenemos una persona que de eso de monumentos sí sabe. Carmen, ¿qué nos puede decir usted respecto a eso? Bueno, a partir de lo que dijo el doctor Barona, me interesó muchísimo, y a mí, por ejemplo, me interesa cómo esos sucesos se reviven, se resignifican en el siglo XX, en el siglo XXI. Y en ese sentido, en Cali, digamos, podemos encontrar hitos, lugares como de memoria que traen a la actualidad eso. Y para mí el primero sería la estatua a Joaquín de Caicedo y Cuero. Digamos, ¿por qué? Porque hay un interés desde 1910, cuando la capital se designa Cali, capital del departamento, por precisamente instaurar hitos fundacionales, y antes que Simón Bolívar, antes que Santander, está un franciscano, y luego sigue un, digamos, representante de lo que lo que usted está hablando, que es de la independencia. O sea, estaba muy claro desde el 1910 que había que erigir monumentos a que tendrían que ver, que tienen que ver con Cali, más que con la nación. Entonces aquí empiezo yo a unir. Casi no tenemos monumentos, lamentablemente. Nosotros en la Academia de Historia abogamos mucho por crear el gran monumento a las ciudades confederadas, y hablamos de un obelisco. El obelisco sería lo más bello. Yo me acuerdo que yo les dije, hay varios obeliscos en América: el obelisco de Washington, el obelisco de Buenos Aires, en Roma hay. ¿Y en qué año, perdón, fue la propuesta? Puede ser hace 4 años por ahí. Porque hubo en la década de los 50 otra propuesta y hubo un pequeño obelisco, pero pero
yo sé, yo lo conozco. Era el que estaba en una... En un rompoy por hasta donde terminaba la avenida Colombia en ese momento. Sí, exactamente. Pero fue el Hotel Obelisco. Sí. Eso, por esa zona. Ajá. Al lado. Allí en el centro estaba este pequeño obelisco. Pero perdón, yo les interrumpo en algo de lo que ustedes están diciendo y están hablando de estos obeliscos. Yo conozco un proyecto que presentó el pintor amigo Pedro Alcántara Herrán abajo en un centro comercial denominado Río Cauca. Él hizo un proyecto para un obelisco. Y aquí en estas mismas mesas nosotros hemos encontrado las voces de algunas personas que dicen que esta ciudad de Cali tiene una cuarta curaduría y es la base aérea. Entonces cualquier cosa que tenga altura significativa en la ciudad de Cali no se puede hacer. Una de las razones por las cuales el maestro Pedro Alcántara no pudo hacer su gran obelisco precisamente era por la proximidad que había con la base aérea y obviamente porque pues, fuerzas distintas al deseo de él y el deseo de las personas que estaban haciendo en ese momento el obelisco para ese centro comercial que fuera referencia para entrar a toda la parte del oriente de Cali, pues no lo pudieron hacer. Después, posteriormente, la ciudad hizo un concurso también en esa misma zona de unos monumentos que tampoco los pudieron hacer. Pero bueno, eso sería interesante, es interesante tenerlo en cuenta. Pero hay un personaje que nosotros sabemos que es caleño, que participó en el acta en Bogotá. Este caleño, Vergara, del nombre Ignacio de Herrera y Vergara, tiene un monumento en el Parque de San Nicolás, y el Parque de San Nicolás precisamente se llama 20 de julio. Entonces, pues yo creo que esa significación que... Por cierto, casi nadie sabe. Claro. Hay que expandir esa idea. Eso, darle valores a las cosas nuestras. Si estamos diciendo en este momento que hay que quitarle el nombre de tal cosa, de tal otra, por esto y estas razones, entonces, ¿por qué a lo de nosotros no le damos el valor que en realidad de verdad debe tenerse? Por ejemplo, Jorge Enrique, hay algo que es un comentario que hace el doctor Barón. Resulta que traen los restos de Caicedo y Cuero a la ciudad de Cali y los colocan en la catedral, y con posterioridad llega un obispo y dice que este no es cementerio. Inmediatamente sacan los huesos de Caicedo y Cuero y los botan, desaparecen. No, Luis Adriano Díaz. Luis Adriano Díaz. Ajá. Nefasta memoria en esta mesa. Sí, porque el señor Luis Adriano Díaz, pues cómo sería de nefasto este señor que lo expulsaron también de la comunidad. Vendió la capilla de San Antonio, mandó a tumbar el convento de San Agustín, la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia. Bueno, yo creo que así es. Se llevó la plata. Le dejan un minuto más aquí, vende la plaza de Caicedo. Hombre, es que los restos de Caicedo y Cuero, estaban en un nicho en la catedral, claro, donde deben estar. Esa es su plaza, que se llamó antes la Plaza de la Constitución. Pero un día Luis Adriano Díaz dijo: no, esto no es un cementerio, ¿qué cuáles restos? No, nada. Bueno, sáquenlos de allí, voten todos esos restos. Había otros que era de un político muy importante, el general Alfredo Vázquez Cobo. Ese también corrió allí. Corrió la misma. Le pusieron al osario común. Otros 1000 días, otra batalla. Bueno, de todas maneras. ¿Quiere que le diga con quién hicieron eso? En esa época era Robledo. En la época de sacó los restos de la diócesis. Sí. Robledo fue el que denunció. Claro, él fue el que denunció eso. Pero que les voy a contar, esto mismo ocurrió con Beethoven. Beethoven murió siendo el más grande de todos los músicos, y lo mandaron al osario.
Sí. O sea, los restos de Beethoven no se pudieron rescatar. No lo identifican porque en esa época solamente tenían derecho a ser enterrados y en las iglesias las personas que tenían títulos nobiliarios. El notablato. Bueno, Y platica. bueno. Ahora Ahora pasamos a otros que tienen plata. No tienen plata, pero sí tienen muchas cosas que decirnos. Vamos a oír a continuación. una observación solamente que creo que es pertinente. Cuando nosotros estamos tocando históricamente en nombre de un obispo de Cali, Luis Adriano Díaz, no estamos En contra de la tocando iglesia. absolutamente nada en contra de la iglesia. Respetamos Son las mucho instituciones, esa ¿no? creencia, pero este es histórico. Eso es correcto. Claro. Bueno, entonces aquí tenemos también parte de nuestra historia. Vamos a ir a continuación las palabras que tiene Emilio Ortega hablando de este tema que para nosotros en este momento está transcurriendo. La red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. La conspiración del 20 de julio de 1810. Para la época se preparaba una recepción para el patriota ecuatoriano don Antonio Villavicencio, comisionado regio, quien con su intermediación trataría de llegar a unos acuerdos en un sistema gubernamental autocrático, despótico, que imponía sus decisiones sin la participación de los gobernados bajo la ley del terror a sangre y fuego. Con anterioridad a esta fecha, las ciudades de Caracas como Quito habían constituido sus juntas supremas de gobierno. Frente a la ciudad de Cali, ocurre un hecho sin precedentes. El 3 de julio de 1810 se firmó un acta en el Cabildo que, muy a pesar de la sumisión a España, representada por el rey Fernando VII, con la exigencia que viniera a gobernar personalmente en estas lejanas tierras. Protagonista de esta gesta de valor, descolla el nombre del doctor Joaquín de Caicedo y Cuero, quien jamás demeritó o renunció a sus principios políticos emancipadores, después de nobles acciones heroicas frente al yugo español, convirtió a la ciudad de Cali en precursora de la independencia. Hecho prisionero, el heroico soldado de la causa libertadora, un 23 de enero de 1813, junto al inglés americano Alejandro Macaulay, con otros patriotas, fueron fusilados en la radical clerical con bastión realista, la ciudad de Pasto. En la capital del virreinato de Santa Fe de Bogotá, soportando el nefasto gobierno del virrey Antonio José Amari Borbón, con su esposa Francisca Villanova, con aires de gran dama, al tiempo que mandaba tanto o más que el timorato virrey. Todo plenamente acordado desde el Observatorio Astronómico, dirigido por don José Celestino Mutis, Camilo Torres Tenorio, como su primo Francisco José de Caldas, con conocimientos en astronomía, botánica, geografía, como periodismo y otros partícipes más. La situación cada día agravada por un régimen tributario injusto, aprovechando la investidura del comisionado regio que impusiera el sello para la constitución de la Junta Suprema. Bajo el sol picante del viernes 20 de julio, día de mercado, los previamente comisionados por los complotados del observatorio llegaron a la tienda del chapetón José González Llorente, los señores Luis Rubio, Francisco Morales, acompañado de sus hijos Pacho y Antonio Morales. El propósito: solicitarle en calidad de préstamo un florero ramillete de porcelana para engalanar el evento de bienvenida a Villavicencio.
González Llorente manifestó su negativa en consideración a que la última oportunidad descascarillaron el precioso florero. En respuesta, le manifestaron que no venga con cuentos, que dicho tiesto no vale gran cosa. Luis Rubio no dejó de terminar las justificaciones ante la negativa. Salió del almacén a la calle, concurrida, manifestando que el chapetón los había agraviado, que se cagaba en los criollos. Los Morales hicieron su parte prendiendo la chispa del agravio orquestado. Los encargados de encender la chispa corrieron a la plaza. Los insultos se propagaron como estaba planeado. Todo convertido en un gran disturbio, el propietario trató de pedir disculpas, pero ya todo estaba consumado. En las afueras, los gritos de muerte a los chapetones, abajo el mal gobierno. El designado alcalde ordinario, José Miguel Pey, no ajeno a las intrigas del Observatorio Astronómico, hizo presencia en la casa del chapetón Llorente, llevándolo preso a la cárcel chiquita con otros peninsulares. Una revuelta sin precedentes históricos. José Acevedo y Gómez, un charaleño muy joven llegado a Santa Fe cuando aún resonaban los ecos de la revolución comunera a la cabeza del heroico José Antonio Galán Argüello en las poblaciones de Socorro, San Gil, Mogotes y la propia Charalá. Acevedo, convertido en un comerciante afortunado, designado procurador general regional permanente del Cabildo de la capital desde 1808, quien juró lealtad al rey Fernando VII. Llegó al Cabildo, subió al segundo piso, la plaza se estaba desocupando. Días más tarde, cuando no le hablaba al gentío de la plaza, sino a los historiadores, Acevedo puso en su boca otras palabras que más de 2 siglos habíamos de recitar como escolares colombianos con una conjugación más florida. Santafereños escribió a Acevedo que él había dicho: si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis excavar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Y remataba amenazante: ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Agradezco el aporte histórico de Mauricio Vargas Linares. Mil gracias. Doctor Emilio, acabamos de oír y escuchar en realidad de verdad, pues prácticamente un resumen de todo lo que habíamos hablado. Yo quiero con anterioridad. analizarlo con mucho entusiasmo, porque me parece una página muy bien escrita, además con toda la situación que se vivió entonces. Sobre eso se puede escribir más, pero no mejor. Caramba. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Muy gentil. Bueno, ¿qué más puedes decirnos, Emilio? Bueno, yo ahí, es decir, coloco como título una conspiración, porque es que realmente antes de esa situación le dan a uno a entender que se trata de algo espontáneo. Ello no fue así. Fue todo un trabajo del Observatorio Astronómico, donde estaba Mutis, estaba Torres, toda una cantidad de personas que programaron precisamente esa situación. Ellos la planearon y se desarrolló como y la provocación de Llorente. Claro. Yo ya lo había dicho. Este personaje, José Celestino Mutis, era español. Sí. Él había venido de España precisamente. ¿Llorente también estaba complotado? ¿Quién? Llorente. Estaba también confabulado para hacer el papel de... No, yo creo que no. No, Llorente era el español, claro, por eso, el furioso. Era el mercader, ¿no? Y lo provocaron. Usted le pone una frase allí muy propia del lenguaje español. Los españoles son vulgarotes y ahí le contestan a los Morales con unas vulgaridades españolas. Eso está muy bien puesto. Él además se enfureció y dio lugar a que se alborotara todo el mundo.
el cabildo. Bueno, ya escuchamos las palabras del doctor Emilio y obviamente la felicitación que nosotros nos unimos a ella, ¿sí? De las palabras que había dicho él o había pronunciado él. Ahora, a continuación vamos a oír nosotros una pieza musical que se escuchaba en la época que era la época de la independencia de Colombia, corría los años 1800, y esta canción creo que llama La Venganza, si no estoy mal. No me acuerdo, pero es una pieza musical bellísima, que hay que hacer una anécdota importante. Bolívar era La Vengadora, creo que se llamaba así, La Vengadora. Era un gran bailarín de estas de contradanza, y entonces él es una contradanza, obviamente, lo que acabamos de oír ahora, lo que vamos a escuchar, y pues Bolívar se lucía en las fiestas. Le encantaba la música. Bolívar se abstraía en una fiesta, no bebía. Bolívar se tomaba 1 o 2 copitas de Jerez o de algún vino especial, pero gustaba de la música. Y no hablemos de las mujeres. Ese es otro tema aparte, no lo toquemos, dejémoslo quieto. Pero hay una anécdota también interesante ahora que usted dice eso, doctor Barona, respecto a Bolívar, que es que en el momento en que se hace la batalla de Boyacá, los que en realidad de verdad manejaron la batalla de Boyacá fue Santander y Anzoátegui, ¿correcto? Porque Bolívar está en una fiesta bailando en Tunja. Cuando empezó a oír los sonidos de los cañones, dijo, uy, ¿cómo así? ¿Así no fue la historia? Eso no es verdad. Ah, caramba, me la contaron mal. A Bolívar sí lo invitaban. Y además, nadie sabía dónde iba a ser la batalla. Se sabía que habría una batalla decisiva. Entonces a Bolívar le hicieron en Tunja su fiesta y damas para él bailar y todo. Pero al otro día, el primero que estuvo y que se dio cuenta por dónde iba la batalla fue Bolívar. Bolívar estaba al comando allí. Entonces eso, hay algunas personas que han tratado de darle todo a Santander el mérito. Santander tuvo un mérito, pero no igual al de Bolívar. Bueno, ahora buscamos escuchar La Vengadora. La vencedora, perdón. Claro. Aquí tenemos nuestro Leonardo, corrector de estilo. Leonardo, muchas gracias. Escuchemos entonces. Sí, de todas maneras, ya sabemos, una bellísima contradanza instrumental. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bienvenidos a Mi Ciudad, una mirada histórica, un programa de Cálidos y de Do Fundente Fundación. Para este episodio les tengo un templo religioso que es tan fácil de diferenciarle que justo por eso les voy a pedir que mientras les hablo de este templo, por favor cierren sus ojos y hagan memoria, que se trasladen de algún momento en el que ustedes hayan transitado, ya sea por la plaza o incluso hayan entrado a una misa en la iglesia de San Francisco, que es reconocida como Patrimonio Nacional desde el año de 2004, aunque la existencia date de 1756, un 11 de mayo de 1756, cuando Carlos IV firma documento real
para aprobar la institución de un colegio de misiones y un convento que posteriormente será bautizado como el nombre del patrono de San Joaquín. No obstante, la construcción inicia en el año de 1760 hasta 1764, una década después, bueno, ya cuando terminan la construcción del colegio, una década después empiezan con la construcción de la Torre Mudéjar, pues que es icónica por la influencia de la arquitectura musulmana, ¿no? Pero bueno, viste que en actualidad la torre sigue marcando relevancia, ¿no? Pero ponele por ahí, y la iglesia es mucho más conocida hoy en día porque nosotros como laicos, como no clérigos, pues tenemos libre acceso. Además de que fue la última parte del complejo arquitectónico en ser construido, porque inician en 1803 y bueno, hay que decir que tardan como, por Dios, 24 años en culminarla, y justo la inauguran para el año de 1828. Y bueno, hay que decir que a lo largo del tiempo este conglomerado religioso, como muchos en su entorno, sufren cambios de fachada, de funcionalidad. San Francisco no fue la excepción porque antes tenía la entrada en la parte lateral izquierda. También cambios de funcionalidad. Aquí en este episodio les he comentado primeramente que fue construido como un centro educativo de instrucción para legos, y también como un centro de oración para la comunidad, pues el pueblo. Luego un poco cambia su funcionalidad, orientada más como al clero, ¿sí? A una parte más recluida, la parte franciscana, y posteriormente de ahí para allá ya va a servir como convento de San Joaquín. Y todo está muy bien hasta el año de 1861, porque aquí con la llegada de la Confederación Granadina al mando del general Tomás Cipriano de Mosquera, alias el Mascachocha, se da como un interruptus cuando enajenan la comunidad franciscana, y bueno, no solo los franciscanos, sino a todas las comunidades católicas, o sea, a volar, en el año de 1863, y no es hasta un abril de 1871 que la comunidad franciscana puede regresar a todo lo que es este complejo religioso. Y posteriormente, con la ayuda del Consejo de Cali, y que siempre estuvo muy pendiente desde que se dio la idea de construir este complejo religioso a cargo de los franciscanos, vuelven a estar pendientes y ayudan a hacer una gestión frente al Congreso Nacional para que les den la propiedad a perpetuidad a la comunidad religiosa. Y es así que a partir de ahí ya la comunidad religiosa es la propietaria de todo este complejo, y que no les he dicho ya para terminar este episodio, pero comprende lo que es la iglesia de San Francisco, el convento de San Joaquín, un museo de arte religioso que no es muy grande, pero wow, la Torre Mudéjar y la capilla de la Inmaculada, que es menos conocida, pero que está al lado izquierdo de la iglesia, es frontal, y es la única que tiene diferente fachada, color, porque es como de azul celeste. Y bueno, yo les estoy escribiendo todo esto porque estoy suponiendo que tienen los ojos cerrados y están haciendo memoria, pero bueno, ya los pueden abrir porque hasta aquí llegamos con este episodio. Espero volver a que me escuchen el viernes siguiente y les agradezco mucho. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Gracias, Lupe. Muy agradecido. Cerré los ojos y los acabo de abrir. No me quedé dormido, no, indudablemente. No, nosotros estamos hablando de una joya que engalana la ciudad de Cali. Sí, es una de las cosas más bellas que tenemos nosotros, no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, sino todo lo que ha representado para nosotros este complejo religioso. Y entre otras, Jorge, ¿cómo va la reconstrucción del muro que se cayó? ¿Qué pasó con eso? Entre otras, hay, vamos a decir, razones, ¿no? Eso mandan razones de vez en cuando, pero la explicación más clara es que todos nosotros sabemos de que este complejo religioso es un patrimonio nacional,
¿sí? Y como tal intervienen entonces entidades como el Ministerio de Cultura, intervienen instituciones a nivel nacional que son las encargadas de valorar qué es lo que pasó, cómo se puede o qué se debe de hacer. Yo creo que aquí en este momento podemos decir las cosas se pueden reformar, o se pueden restituir, se pueden arreglar o se pueden desaparecer definitivamente, porque nosotros sabemos que, o por lo menos yo no lo sabía, te lo digo sinceramente, que eso que teníamos nosotros ayer era una fachada falsa. Atrás de esa fachada estaban los muros que en realidad pertenecían a la edificación. Estos eran unos trabajos posteriores que le hicieron, vamos a decir, como para engalanar la situación. Entonces ahí es donde vienen los historiadores a valorar si lo que hay que mostrar es lo que había en este momento o lo que hay que mostrar era lo que estaba inicialmente, lo que estaba oculto. Entonces nosotros sabemos que estas edificaciones antiguas, que no se hicieron pues de la noche a la mañana como lo dice la señorita Lupe, sino que eso fueron siglos haciendo eso, pues tienen una serie de, vamos a decir, maneras de construirse las cosas. Y esas maneras de construirse son las que hay que valorar si se rescatan. Entonces hacer eso obviamente trae todo un trabajo muy complejo para poderlo desarrollar. Entonces nosotros nos vamos a tener la mano levantada, entonces vamos a tener que acostumbrarnos durante algún tiempo a ver esta fachada del convento de San Joaquín. Lupe, ¿usted qué nos quería decir? Sí, agregar que la restauración está a cargo del Instituto Nacional de Arqueología y a la par de eso, pues como que planean o dijeron que iban a crear como un taller para después de que arreglen esto, queden una especie de personas que vienen de Popayán como para enseñarles, y que si ocurre cualquier evento de otra iglesia, como que quede este taller ahí para que esté restaurando. Pero bueno, vamos a ver. Yo le voy a decir, sí, vamos a ver. Dijo un cieguito, ¿no? Y se cayó el pozo, no sé cómo era que el dicho por allí. Más sin embargo, yo creo que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Cali personas valiosísimas, profesionales muy valiosas en la restauración. Por no ir muy lejos, el primero es José Luis Giraldo. Nosotros sabemos que José Luis Giraldo fue quien, adecuó, restituyó, la palabra que quieran implementar, del complejo de la Merced. Entonces, este personaje que está invitado aquí al sitio nuestro para que hablemos del centro de la ciudad de Cali, para que hablemos de de lo que se ha ido en la ciudad de Cali, porque se nos han ido bellísimas cosas que todos añoramos, y que al mismo tiempo hablemos de algo que está pasando en la ciudad de Cali que es espantoso. Y yo quiero que aquí el doctor Adolfo Vera nos ayude desde el punto de vista científico el problema, con perdón de la señorita Lupe, porque la vez pasada que toqué este tema pues dijo que había que tener prudencia en eso, cosa que yo acepto. El daño que nos hacen las palomas en la ciudad de Cali, y no solamente para este tipo de edificaciones, sino también para la salud pública, doctor Vera. Bueno, ustedes conocen la patología que genera la contaminación por fomites, o sea, por los desechos excrementales de las aves. Todas aquellas que se conservaban en las jaulas de las señoras antiguas, canarios, loros, pericos, todos estos animalitos, al depositar sus heces, esas heces se secan y se vuelven polvillo que entran al medio ambiente, y al respirar se introducen a los pulmones y generan una patología que se denomina alveolitis alérgica extrínseca, que produce una neumopatía restrictiva, en donde la difusión de los gases que normalmente se deben hacer en un pulmón normal pues no ocurre, y son pacientes que entran en insuficiencia respiratoria con un deterioro progresivo de su salud física, de su salud orgánica, hasta la muerte, porque eso no tiene tratamiento. Hoy quizás con la posibilidad de hacer trasplante de corazón-pulmón, que evidentemente se está haciendo en todo el mundo,
y que aquí en Cali tenemos la posibilidad de realizarlo en las grandes instituciones que tenemos de salud, se logra. Pero definitivamente la pregunta de Jorge sobre la multitudinaria presencia de estos animalitos que son muy lindos y a los cuales mucha gente acude a alimentarlos con el maíz y las cositas que le tiran, pues han hecho que proliferen de una manera insospechada, al punto de que les ha servido a muchos venezolanos indigentes para capturarlas y cocinarlas. Pero definitivamente es un grave riesgo para la salud e incluso para las edificaciones, para las estructuras, para los edificios, porque todo eso va permeando, va metiéndose dentro de los bajantes, sí, y de las canales. Obstruyen, tapan y finalmente y el viento nomás. Ya aparecen las humedades. Entonces, al estar tapadas los bajantes de esto, que se convierte como si fuera un cemento, eso es una vaina que se compacta. Entonces obviamente el agua no tiene por dónde bajar, salir, y coge las canales y las tapa. Entonces comienza a permear las paredes. A las paredes. Entonces allí 1 año, 2 años, 3 años, no le hacemos mantenimiento a estas edificaciones, y entonces ahí tenemos problemas gravísimos. La ermita está en grave deterioro. La ermita está gravemente herida. El Palacio Nacional de Justicia, el mismo centro administrativo municipal, no, correcto. Una de las razones por las cuales muchas personas pidieron de que el monumento a Jorge Isaac, donde está con Efraín y María, lo tuvieran que trasladar de allí, era porque pues eso servía más bien, era el depósito de estos animalitos. Entonces es el funesto destino de todas las estatuas, que se le paren encima a las palomas y los vuelven. Ya sabemos que. Bueno, esto es de verdad, hablar de historia y hablar de la ciudad de Cali es tan emocionante, y tenemos tantas cosas que decir, pero al mismo tiempo también tenemos gente que trabaja por la ciudad de Cali y que lo hace de una manera desinteresada, lo hace de una manera anónima, lo hace con cariño, lo hace con amor, y está pensando no solamente en que esto lo hacen no sobre lo mismo, él está trabajando es sobre la gente, sobre la juventud, y está trabajando en un episodio que nosotros consideramos que es el más importante de todos ellos, la educación. Pastor, ¿tiene usted la palabra? Sí, mis apreciados doctores, historiadores, cuando llegué aquí a Cali, el Señor me inquietó en algo bien importante para trabajar en mi ciudad, y lo encontré en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 7. Dice: además trabajen para que prospere la ciudad, rueguen pues, porque si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Bajo esta palabra iniciamos en el año 2009 en algo bien interesante, que fue el intercambio de juguetes bélicos de nuestros niños por kits escolares. Llevamos aquí en la ciudad 35 jornadas de canje de juguetes bélicos realizadas en 18 barrios. Ese es un trabajo de ciudad donde estamos trabajando como iglesia, unido a otras entidades que se han ido sumando, que también aman la ciudad de Cali, y hemos atendido 12,000 niños y niñas en la ciudad de Cali, de los cuales le hemos recibido 8.500 elementos bélicos. Entre ellos, el 80% de lo que se recibe son armas blancas, pistolas de juguete, pero también pistolas reales, y todos esos elementos se los hemos ido entregando a las estaciones de policía que tienen que ver en la zona donde se desarrollan estas jornadas. Concretamente en el barrio donde vivo, ustedes escucharon mucho hablar del barrio Marroquín, y era una zona donde había mucha inseguridad. Se presentan ahora algunas cosas aisladas, pero a partir del 2009
iniciamos intercambiándole a los niños y niñas, a nuestros niños y niñas, elementos bélicos. A un niño le recibimos una granada de fragmentación y se la cambiamos por un kit escolar. Pero esto no para allí. Al cambiarle a los niños los elementos bélicos que ellos manejan por un kit escolar para que ellos estudien mejor, también se les inculca principios y valores. Ahora, en el sector donde vivo, muchas personas han adquirido casas ahora y las han remodelado porque ya ven que hay una sensación de seguridad en el sector que no la había antes, ¿sí? Y producto de ello hemos también establecido una escuela de fútbol donde ya 70 niños y niñas están con un entrenador practicando el deporte. Fuera de eso, se ha iniciado también una escuela de música. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que nuestros niños y niñas, en vez de coger para las pandillas o para alguno de los grupos delictivos, pues ocupen el tiempo en algo más productivo. Y con eso también les estamos apoyando en la parte del estudio, ¿sí? El próximo 4 de agosto vamos a realizar la jornada más grande, vamos a atender 1.300 niños en el colegio Isaías Duarte Cancino, ahí en el sector, en la comuna 14. Vamos a intercambiarles padre, a ellos. Cuando usted dice eso, demos un poquito la dirección bugueña donde es esto, porque pues la mayoría de las veces nos dicen tal parte y de verdad un acto de estos nos permite a nosotros pues que hay que verlo, hay que conocer esto, hay que mirarle, hay que ayudar en lo que uno puede ayudar en eso. Claro, el colegio Isaías Duarte Cancino está allá diagonal o prácticamente al frente del hospital Isaías Duarte Cancino. Eso está allá en el distrito de Agua Blanca. Y allí lo mataron a él. Exacto. Bueno, en esa zona vamos a hacerla el 4 de agosto. El próximo 4 de agosto vamos a atender 1.300 niños. ¿Cuál es la idea con esto? De que nuestros niños y niñas ya no tengan esa idea, porque uno ve en la zona muchachos de 9, 10 años ya con una pistola real, y desafortunadamente adultos los utilizan a ellos también, ¿sí? Pero nosotros hemos estado contrarrestando esa situación. Por eso es un trabajo de prevención con niños de 5 a 13 años. Porque había un fenómeno en el sector donde en las pandillas, por ejemplo, había el líder. Ese líder desaparecía o lo mataban y emergían otros a reemplazarlo. A partir del 2009 eso empezó a cambiar. Como ya no habían esos seguidores, entonces hoy vemos consumidores en el sector, pero ya no las pandillas como antes las veíamos. Es más, a nivel de iglesia compartimos con ellas, buscamos un acercamiento, porque yo, por ejemplo, tuve mi hijo que se me fue no a una pandilla, pero siendo pastor se me fue al consumo de las drogas. Y uno como pastor, al ver de que un hijo se le ha ido por ese lado, uno dice, bueno, aquí hay un problema. Yo iba a los colegios y enseñaba principios y valores, y lo hago todavía. Y cuando un hijo se me va por ese lado y me dice una persona, usted ya no invierta más en ese muchacho, colóquele la comida en un tarrito y no lo deje meter más a la casa. Ese es el error más grande que muchos padres están haciendo en este momento. Cuando me dijo ese consejo esa persona, vino a mi mente una palabra de parte de Dios que está en los Proverbios: el amor cubre multitud de faltas. Y me volqué yo como padre en amor hacia mi hijo, ¿sí? Para tratar de entender por qué él había ido a caer allá. Y empecé a trabajar con él.
Necesitaba ir al médico, estaba yo allí. Necesitaba cualquier cosa, estaba yo allí. Ahora le doy toda la gloria a Dios porque mi hijo en este momento está trabajando, formó su hogar y está bien. Porque uno de los errores que cometemos los padres cuando fallan nuestros hijos es sacarlos del llavero. O decía, ya no atenderlos, ya perdí. No, pero nosotros tenemos que mirar qué errores como padres cometemos. En este momento en nuestra ciudad hay muchos niños y niñas con tendencia a las pandillas y a los grupos delictivos. ¿Qué estamos haciendo como padres y como sociedad? Juzgándolos, condenándolos. A nivel de iglesia hemos venido haciendo esta labor y como les decía ahora, ya van 12,000 niños atendidos. Y de esos 12,000 niños atendidos, en 18 barrios de nuestra ciudad, porque no es una labor de un mero barrio, no, 18 barrios hemos impactado, y de los 18 barrios donde hemos hecho esas jornadas, hemos visto que algo ha sucedido en esos sectores. Porque los elementos bélicos que ellos manejan, se los recogemos y les inculcamos a ellos, el valor de la vida, el respeto y el estudio. Pastor, cuando habla de atender esos 1.200 niños en esa jornada del 4 de agosto, 1.300. ¿Es una jornada pedagógica, es una jornada de salud, es una jornada de qué tipo? Bueno, es una jornada de canje de elementos bélicos. Ah, ya. Entonces, en la jornada de canje de juguetes bélicos, lo que hacemos es recibirle al niño los elementos que ellos manejan. Entran un grupo a compartirle principios y valores, porque muchos de esos niños son carentes de amor, carentes del afecto, sí. Vienen de hogares disfuncionales donde no hay respeto, donde ellos no ven una figura de autoridad. Entonces los niños se cogen por el lugar donde ellos creen que van a estar, y muchas veces son guiados por otros para conducirlos allá. Pastor, quería preguntarle esto, tengo esta inquietud. Resulta que aquí en Colombia y en muchos países del mundo, esos días patrióticos, por ejemplo en Colombia, como el 20 de julio, se hace una presentación de las Fuerzas Armadas para demostrar el poderío de Estado, ¿no? Entonces le presentan a uno la Fuerza Aérea, Infantería, Marina, con todos sus dispositivos armamentísticos. Y humo, entonces, ¿no? Y humo también. Humo. Sí, ahora es un arma también el humo. Entonces, yo creo que sería un acto maravilloso presentar, por ejemplo, antes que las armas, el folclore colombiano. Eso sería una gratísima enseñanza. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Solo que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es prevenir de que nuestros niños y niñas, por ejemplo, le doy un dato. La jornada número 15 que realizamos, la hicimos en el barrio San Luis, y fue el lugar donde más elementos bélicos recibimos a las niñas. Las niñas eran las que estaban más armadas allá en San Luis, cuando hicimos esa labor, ¿sí? Y lo que pues nosotros... ¿Y qué armas tenían? Armas blancas. ¿Cómo qué? Cuchillos, navajas, cuchillos, todo lo que sea, todo lo que es arma blanca, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces nosotros como padres no revisamos lo que tienen nuestros hijos en la mochila, ¿sí? Y muchas veces en la mochila ellos cargan que la navajita, que porque es que allá en el colegio un niño me mira mal, ¿sí? Y nosotros no estamos atentos a lo que ellos manejan allí en sus mochilas, ¿sí? Muchas veces los niños tienen en su mochila hasta marihuana, y si nosotros vemos a un hijo o una hija ya con marihuana en el maletín, ahí hay un problema, ¿sí? Ahí ya hay un problema. Hemos cogido niños, hemos recibido niños también
Por ejemplo, en los momentos del entrenamiento, en este momento en la escuela de entrenamiento, muchachos con navajas. Entonces lo llamamos aparte y le preguntamos por qué tiene esa navaja, un niño de 8 o 9 años. Entonces miramos qué hay en el corazón de esos niños. Por ejemplo, una jornada que hicimos aquí en el colegio Nuevo Latir, atendimos 550 niños. Nos llamó la atención un pequeño de 8 años que a él le mataron el papá. Y la abuela nos decía a nosotros, es que el niño permanece haciendo pistolas de palo y se las entrega a los compañeritos con que juega. Entonces la pregunta, ¿qué había ya en el corazón de ese pequeño? Y empezamos un diálogo ya a más profundidad con él, y lo que quería era vengar la muerte del papá. Yo creo que en todo este coloquio que hemos tenido no se ha tocado un punto fundamental, y es la ausencia dentro de los pénsumes educativos de nuestros colegios de materias tan importantes como historia de Colombia, historia universal, geografía de Colombia, geografía universal, educación cívica, urbanidad, educación religiosa, historia sagrada, que fueron materias, ortografía, materias que fueron fundamentales en nuestra formación escolar. No sé cuál fue el presidente que se le ocurrió acabar con ella, si fue Gaviria por imposición del Banco Mundial. Sí, Gaviria fue el que acabó con esta educación. Es que para enfatizar en la enseñanza de las matemáticas, de la física, de la química, de las ciencias exactas, y yo creo que eso ha sido un error garrafal para nuestro país. Se han dictado leyes. La ignorancia de nuestra historia, la ignorancia de nuestros límites geográficos. Uno le pregunta a un muchacho de bachillerato, no solamente por qué escribe favor con B larga y avicultura con B larga y cosas por el estilo, porque no les enseñaron ortografía, no les enseñaron absolutamente ninguna de estas materias que yo creo que son fundamentales para la estructuración de cualquier ser humano. De manera que yo creo que uno de los puntos que hay que enfatizar todos los viernes, si es del caso, es cuando volvemos a ese pensum. Entiendo que la ministra de Educación que ha habido muchas leyes que restituyen la enseñanza de la historia, pero no se cumple. Pero por lo pronto nosotros aquí en nuestro programa Hablemos de, y en 24/7 estamos haciendo precisamente ese esfuerzo. Tenemos nosotros una frase que hemos acuñado desde hace muchos años, que nadie cuida lo que no quiere ni nadie quiere lo que no conoce. Y entonces nosotros, para poder que la ciudad de Cali, con sus gentes, con todas las personas que habitamos en ella, la cuidemos, la queremos, tenemos que conocerla. Pastor, muy agradecido, lo felicitamos de verdad, de corazón, lo felicitamos por esa labor que está haciendo usted. Yo sé que no la está haciendo sola, hay personas que le están ayudando, comprometidos con ustedes, y nuestro compromiso también es divulgar esto que ustedes están haciendo. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Lupe volvió a levantar la mano. Aquí un poco acuñando lo que dijo Vera, sí, es un poco desconocer lo de las inteligencias múltiples, porque desde chiquitos, hay veces nosotros somos nenes y somos un poco más inteligentes en la parte artística, incluso cuando todas las fundaciones empiezan a hacer labor social es con el arte y las humanidades. Ninguna fundación empieza a meterte de química, porque ahí ningún niño entra. Y también pues para felicitar al pastor, porque particularmente pues yo siempre he hecho labor social desde los 16 con animales en techo y en la biblioteca de Aguilar, y cuando uno personalmente va a hacer estas labores, no sé, como que uno tiene que tener temple y voluntad, porque uno también llega como triste de ver todo. Sí, y algo muy interesante, ¿por qué empecé yo a hacer esto? Algo muy pequeño, doctor. Venía del centro con mi esposa cuando nos salieron debajo de un puente 4 niños, no tenían los 10 años de edad, y hablándonos a los 2 de atraco. Resulta que en ese puente, que da de Marroquín 2 hacia los lagos, de allá los muchachos habían visto siempre atracar, ya a los jóvenes, los que estaban en pandilla. Entonces los niños ya tenían esa idea también de hacerlo.
Cuando nos dijeron eso los niños, mi esposa se puso nerviosa. Yo les sonreía a ellos, pero ya empecé a notar lo que había en el corazón de ellos. Y a partir de allí iniciamos con los canjes de juguetes bélicos. Y doy gracias a Dios por todas las Plan Total. ¿Y qué tenían ellos? ¿Armas? Doctor, no tenían nada. No tenían nada. Pero ellos, lo que habían visto hacer, ellos estaban replicándolo, ¿sí? Y yo, para su conocimiento, presté mis servicios 24 años en Almacenes La 14. Don Jaime Cardona, que en paz descanse, nos ayudó con un furgón, oiga bien, con un furgón donde habían kits escolares y refrigerios, donde atendimos ese día, 9 de marzo del 2009, más de 350 niños en el sector. Personas como ellos necesitamos ahora para seguir ayudando a nuestros niños. Necesitamos para atender a estos 1.300 niños igual número de kits escolares. Bueno, ya hemos oído la palabra del pastor. Volvemos a reiterarle nuestra admiración y respeto por la labor que está haciendo. Ahora volvamos a tocar el tema con que iniciaron nuestra conversación en el día de hoy, las ciudades confederadas, doctor. Creo que es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos en este momento, porque la planeación de la ciudad en este momento se está dando a través de la regionalización. Desde esa época ya estamos pensando que no solamente se había que hacer regionalización de tipo, vamos a decir, de intercambio comercial y cosas de esas, sino que también la unidad se trabaja alrededor de eso. Cuéntenos algo en compañía de Carmen, algo sobre esto, perdón, doctora Carmen, no. Carmen sencillamente, Carmen la de la ronda, Carmen de Vicet. No, así era Carmen la de la ronda, era la de Vicet, sí. Carmen de Vicet. Lo que sé decirles es que no hay Carmen fea. Ay. Ni Carmentea. Carmentea. Hombre, en las ciudades confederadas eran una estrategia. Vuelvo sobre aquellos que le niegan la importancia de independencia al grito del 3 de julio y aún del 20. Estaba todo planeado. En Popayán había un gobernador español muy duro. Ese español, Tacón y Rosique. Miguel Tacón y Rosique. Ese español estuvo abierto. A ver, devolvámonos un poquito. La Junta de Regencia de Sevilla, que funcionaba en Ciudad de León, esa Junta de Regencia finalmente había ordenado que se hicieran los cabildos para que apoyaran contra los franceses la causa de Fernando VII. Entonces los cabildos se fueron haciendo, al lado estaba Miranda y aquí Caicedo y Cuero y los frailes estaban buscando enfrentarse ¿con quién? Con el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Tacón y Rosique, que era un tipo muy duro, terrible. Aquí en Cali estuvo y inicialmente él trataba de verificar cuál era el objetivo de estos criollos de acá. Luego él se dio cuenta de que estos criollos querían era la independencia. Pero no hay ninguna duda, la querían y la habían conformado, y luego organizan el primer grupo bélico en consonancia con el grupo de Bogotá. Entonces cuando llega de Bogotá le mandan
aquel general, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Baraya? Mario Borbón. ¿Quién? ¿Baraya, Antonio? Baraya. ¿Cuál es? Antonio Baraya. Baraya viene con 250. Aquí ya se ha conformado el grupo y el grupo se adelantó. Baraya fue llegando atrás, pero ese grupo de aquí había llegado al Bajo Palacé, en donde derrotó a las fuerzas de Tacón y Rosique. Tacón y Rosique dio vuelta y se escapó, pero se llevó de Popayán, de la Casa de Moneda, un mundo de dinero. Había una Casa de Moneda en Popayán y se lo llevó. ¿Para dónde iba? Para Quito, y pensaba llevarlo al virrey de Lima. Allí fue donde Caicedo y Cuero se fue a perseguirlo, y lo persiguió, y la cosa era en serio, muy en serio. Entonces, la gran importancia que tiene el haber conformado ese grupo de las ciudades confederadas o ciudades amigas, que así se llamó, es que de allí surgió la independencia. ¿Cuáles eran? Toro, Nuevo, Cartago. Sí, Caloto. No, era Caloto, Miranda, eran del Cauca, ¿no? Las ciudades confederadas eran Caloto, Miranda, Florida. No, Miranda no. ¿No? Florida. Caloto, Buga, Cartago, Anserma y Toro. Y Cali, por supuesto. Entonces, ese significa para nosotros, los vallecaucanos, el orgullo de haber sido los iniciadores en serio de la independencia. Ahora. Bueno, y en este punto podemos unir a franciscanos con los próceres de la independencia. Claro. Y que precisamente fue una causa común. Claro, y la élite de la década de los 40, Junta de Ornato, Cabildo, empezaron a, después de, bueno, en 1910, en el espacio público, el primer monumento, Fray Damián González, franciscano. Luego viene Joaquín de Caicedo y Cuero en el 1916. Y ya la élite, ya con Cali como la capital, empieza a sentir la necesidad de traer precisamente estos referentes, el de las ciudades confederadas, en la década de los 40, la Junta de Ornato, pero el problema inicial era que había tantos próceres, digamos que era difícil escoger los nombres para poder hacer algo como concreto. Entonces piensan más bien en un puente, que es el puente de los próceres, que es el que queda entre Normandía, el Peñón, por el río Cali. La idea del obelisco. Ahí donde está el gato de Tejada. Sí, yo entiendo que sí, más sí. Ese es el puente de los próceres. Bueno, ya no es el gato, son muchísimos. La familia Gatuna. La familia Gatuna. Es un sitio privilegiado de Cali. Sí. Doctor, hay que hacer claridad, un gato y muchísimas gatas. Muchísimas gatas, no una, no, muchísimas. Y a propósito, y a propósito de esa lista, imagínese la felicidad de ese gato. Que a propósito de esa lista, bueno, yo participé en el inventario de los bienes muebles de los franciscanos hace como 20 años. Entonces tuve la oportunidad de conocer la riqueza que tiene tiene desde piezas arqueológicas, tiene retratos, tiene vestimentas, tiene objetos, bueno, y entre esos objetos está un pañuelo pintado a mano, donde aparecen, pues no tengo la referencia, nunca se pudo volver a entrar a los franciscanos, eso es muy complicado ahora. Está una lista de más de 50 próceres, o sea, alguien recogió próceres de la región, de las ciudades confederadas. Bueno, entonces estaba esa discusión de que no se podían escoger unos nombres, porque digamos que la idea era un monumento a los próceres. Ahí surge la idea de un obelisco, pero entonces y hay dos artistas muy importantes, uno es Robert Bolduc y el otro es Julio Abril. Están relacionados porque en la
Sociedad de Mejoras Públicas. ¿Julio Abril no era el caricaturista de Bogotá? No, él es de Boyacá, bueno, ya murió, él es de Boyacá, sí, parte decía de caricatura, pero sobre todo piezas con rasgos, con rasgos indígenas. Entonces hizo un proyecto precisamente para la Avenida de las Américas, que pedían que se hiciera un monumento alusivo a ese tema, y Julio Abril participó y Bolduc también, pero bueno. No pase tan rápido lo del obelisco. Le voy a contar, le voy a contar que ese pequeño obelisco, que estaba averiguando si todavía lo conservan, no me han contestado. Ese pequeño obelisco estuvo en la plaza que llamó de la Constitución, antes, por supuesto, de estar la estatua de Caicedo de Cuero. Allí estaba el obelisco. Bueno, ¿y cuál es la razón para que se levante un monumento para Benito Juárez? No, bueno, admiración por un gran hombre, y hubo un escultor de Barranquilla, Lombana, creo, que creó esa imagen magnífica. El gobierno de México aportó también. Esa la mandó directamente esa no es de Lombana, esa estatua de tal vez llegó de allá. De México. La mandó en donación el gobierno mexicano. Lombana, el de la solidaridad, termino el deporte, lo del obelisco. El obelisco, después de que se modifica la Plaza de la Constitución, se lleva a donde termina la Avenida Primera, que ese Armando, donde está es un pequeño obelisco, era que tenía qué estatura, qué tamaño. Sí. Hay una foto. 1 metro, pues. Y se ve pequeño. 1,5 metros por ahí. Muy insignificante. Sí, pero con la forma, ¿no? Nada. Es que salía muy costoso. Al lado del obelisco, al lado del Hotel Obelisco hoy, cuando se amplió por el Charco del Burro, la Avenida Primera, se creó allí la tertulia y todo esto. En ese momento el obelisco se situó allí, en un round point que había exactamente frente al Hotel Obelisco. Doctor, yo no estoy muy seguro en este momento, si la memoria no me falla, allí en Santa Isabel hay un obelisco. Sí. Allí hay un obelisco. Pero ahí está un águila. Pero esa es otra cosa. Otra. Sí, un águila. Ese es otra cosa. Que es a la aviación. Después, allí hay un ángel. Santa Isabel. Un águila. Bueno, entonces, de allí, cuando se abrió la avenida, se perdió el obelisco. Nosotros en la Academia de Historia hemos averiguado varias veces y no hemos tenido razón. Pero la idea que teníamos en la Academia de Historia era buscar la forma, incluso la empresa privada, lo habríamos conseguido si hubiera habido un apoyo de las entidades oficiales. No lo hubo. Pero nosotros con el sector privado habríamos buscado para hacer un gran obelisco a las ciudades confederadas. El último sitio que yo sugerí era el Parque de las Banderas. Allí habría quedado hermoso ese obelisco. Lupe. Aquí que Carmen decía que tenían una lista en el convento de los franciscanos de los próceres, me acordé mucho de Fray Pedro Herrera, que yo creo que debería haber una estatua al lado de Fray Damián, porque se dice que él fue casi que el que refundó todo lo que fue el complejo de San Francisco, ya que tocamos el tema hoy, y también que fue firmante del acta de las ciudades confederadas, ¿no? Y fundó una biblioteca allá adentro. O sea, el señor hizo muchísimas cosas, además de la carrera profesional que tenía, era abogado eclesiástico y también por la parte secular. Y lo segundo era que te quería preguntar sobre el escultor de apellido Abril, de qué material hace las esculturas, porque me recordó mucho, no sé si han escuchado de, pues igual es contemporáneo, pero Alejandro Santiago, que es ya acá del siglo XXI, que trabaja con esculturas indígenas, bellísimas. Bueno, volviendo y uniendo con esto, resulta que en esta década de los 40 y 50 empieza la disputa por entre erigir un monumento a los franciscanos, elegir a 3 franciscanos que hayan tenido que ver con el proceso de independencia, y un obelisco a
los próceres civiles, digámoslo así, del orden militar más bien. Resulta que ninguno de los dos proyectos se llegó a cumplir. Y el padre Fray Herrera estaba en ese tríptico, precisamente porque era un reconocimiento y también había otra opción, otra idea. ¿Fray Herrera era quién? ¿Padre Herrera? Franciscano. Padre, y fue como 3 veces guardián del convento de San Francisco. Fue muy importante ahí. ¿Pero fue el rector de la Buenaventura? De Santa Librada. Fue el primer rector y fue guardián del convento de San Francisco 3 veces y firmante. Eso. En esa discusión, entonces estaba por un lado el obelisco, salía carísimo, pero por el otro lado también porque eran 3 monumentos. Igual no se llegó a cumplir ninguno, pero lo interesante es que tenemos hoy en día una placa a las ciudades confederadas que está en la carrera, no sé cómo se llama ahora, por el bulevar, ahora el bulevar casi que frente a la ermita, y esa placa fue precisa. Bueno, entonces en la discusión estaba, pero es una cosa muy menor. Lo que pasa es que no está directamente relacionada con las ciudades confederadas. Digamos, habría que buscar en los archivos, hasta ahora no he podido encontrar. Estatua de Uribe, de Herrera. Pero esa es una placa que es muy modernista para la época, es de la década de los 60. El título aparece en la placa, está precisamente a las ciudades confederadas del Valle del Cauca, del Valle del Río Cauca. Entonces, sí, Cali tiene, pero lo que decimos aquí, que no hay, en ese momento no era el Valle del Cauca con mayúscula, sino con minúscula. El valle geográfico del río Cali. Ajá. Entonces, hay un monumento a las ciudades confederadas, hay una plaza 3 de julio, hay una placa 3 de julio en el CAM, por ejemplo. Entonces, ese centro administrativo, ese centro de la ciudad, sí tiene como un recargado, digamos, elementos. Sí, pero muy pequeño. Es que el monumento que debemos hacer nosotros, con mucho orgullo, todo el área, es a las ciudades confederadas. Eso es lo más grande que hayamos tenido. Lamentablemente no es suficientemente conocido porque no se enseña historia, porque no enseña ya instrucción física, cívica. No, y toda la historia, ¿no? Siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, que los niños y niñas y jóvenes estén al día del pasado lejano y el pasado inmediato, para poder proyectar un futuro donde nos reconozcamos, nos respetemos y seamos un mejor país. Bueno, y nosotros vamos a tener un mejor programa la próxima vez, porque ahora vamos a hacer una ronda de despedida, vamos a sacar conclusiones de lo que hemos hablado y vamos a hacernos propósitos para que esta ciudad de Cali, que es nuestra ciudad, pues reciba todo lo que ella se merece. Nosotros hemos dicho aquí en nuestro programa muchas veces que las ciudades tienen deberes y tienen derechos. Entonces nosotros tenemos como ciudadanos unos deberes para con la ciudad. Entonces la despedida, pastor, y agradecerle de antemano que haya estado aquí, felicitarlo por la labor que está haciendo, sé del encomio que usted le coloca a esto y pues queremos que se despida como debe ser. Y no me quiero despedir sin antes agradecer a cada uno de ustedes por esos conocimientos tan maravillosos, porque los que realmente no tenemos mucho conocimiento en la parte histórica de nuestra ciudad. Sintonice, pastor, los viernes la 1500 de la AM a las 6 de la tarde y yo creo que en poco tiempo va a empezar a conocer la historia de Cali. Eso es muy, muy importante. Y conocer, no, claro, eso es muy importante porque lo que no conocemos no lo podemos amar, ¿cierto? Pero lo que conocemos podemos llegar a amarlo porque entra a formar parte de nosotros. Yo siento a Cali parte de mí, por eso en estos 41 años en el cual Dios me ha traído a esta ciudad, amo a esta ciudad,
y yo soy uno de los que me enojo cuando veo personas tirando cosas a los caños, por ejemplo una poltrona, colchones, exacto, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, todos ustedes que nos ayudan a ese conocimiento y a actualizarnos como ciudadanos de esta hermosa ciudad, quiero agradecerles por esa parte. Y también a invitarles a que todos sembremos un grano de arena por nuestra niñez. Nuestra niñez es ese patrimonio importantísimo también de nuestra ciudad. El futuro. Exacto. Y no solamente el futuro, mi doctor, el presente también, porque la niñez se está construyendo, pero si en este momento no trabajamos con la niñez, vamos a tener una adolescencia, una juventud distorsionada, que no va a amar tampoco nuestra ciudad. Entonces le doy muchas gracias por esa invitación y esperamos que ese desafío hacia amar a nuestra ciudad, nuestra niñez, todo lo podamos abrazar. Gracias, de todas maneras ese es nuestro propósito. Así dijimos cuando empezamos nuestro programa, ¿cierto? Mientras luchemos, vamos a tener esperanza. Carmen. Bueno, no, yo muchas gracias, muy enriquecedor, y también propongo que en algún momento una sesión se dedique, por ejemplo, al campo artístico, y en este caso retomo en la pregunta que no le respondí a Lupe, que era sobre Julio Abril. Él vino como profesor del conservatorio en esa época y también del IPC. Él se formó, es de Boyacá, se formó en México y allí fue en el contacto con el muralismo y el indigenismo que vino a trabajar en una época donde no fue aceptado en principio. Él presentó maqueta para la Avenida de las Américas, una maqueta que era mucho más factible de hacer, digamos la escultura no tan costosa, y no le fue aceptada, precisamente porque tenía los rasgos de una familia indígena. Entonces, digamos que para su época fue un adelantado, estuvo aquí 10 años más o menos, fue director del lo que hoy es Instituto Departamental de Bellas Artes, también del IPC, y falta una investigación sobre él en Cali, porque hay investigaciones para México, para Boyacá, pero él aquí en Cali son 10 años. Donde aportó muchísimo y estuvo en el centro de la discusión de muchos aspectos que tienen que ver con el espacio público de la ciudad. Gracias, Carmen. Sabe que usted, por favor, no solamente por WhatsApp, doctor Armando, muchas gracias, muy agradecido, muchas gracias, muy enriquecedora su presencia, nos sentimos muy complacidos, al mismo tiempo orgullosos de tenerlo usted aquí. Gracias. Yo también siento mucho orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos unas identidades comunes. Viendo al pastor, yo no podía dejar de pensar en que Cali siempre ha sido una ciudad triétnica. Nosotros no hemos sentido repulsión por ninguna etnia ni clase social. Hace poco trataron de levantar y de encender ese sentimiento aquí, pero nosotros no lo tenemos y vamos a conservar ese amor, ese afecto. Cuando yo era concejal de Cali, anduve todo el barrio marroquín y todo eso. ¿Sabe cuál es uno de mis mayores orgullos? Haber contribuido a la elaboración del alcantarillado. Qué bueno. Con el alcantarillado llegó el progreso, el pavimento, y son barrios hoy en día muy bonitos y hay una integración social en Cali. Doctor Barona, muchas gracias, muy agradecido, de verdad se lo reitero muchas veces más. Doctor, nuestro guía, ¿no? Sí, Lupe, todos los viernes, el guía, doctor Adolfo Vera, sus palabras últimas. Usted siempre inicia, pero hoy va a terminar. Bueno, eso está bien. Mientras no finalicemos ese periplo vital que aspiramos se prolongue un tiempo más,
Yo creo que hay que insistir, perseverar en eso que les mencioné de la educación de los muchachos, volverlos decentemente cultos. Es una gran falencia, es una gran falla la que tenemos en la educación de los escolares. Preguntarles lo que les mencioné hace un momento: ¿quién fue el presidente de hace 4 años? Ya no lo saben, lo ignoran quién es, por qué se llama Colombia, por qué se llama Bolívar, o por qué se llama Santander o Nariño, los diferentes departamentos. Lo ignoran todo, ni siquiera lo presienten. No, y no les interesa tampoco, y no le interesa. Por eso. Gracias, doctor Adolfo, de verdad, usted sabe lo que le he dicho cada vez que terminamos nuestras conversaciones los viernes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Emilio Ortega. No, mil gracias por contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Cada día nos enriquecen. Mil gracias. Bueno, gracias a Leonardo, muchas gracias a la señora Rui por su presencia, acompañarnos para nosotros es un gran honor, muchas gracias. Le reiteramos que también con la presencia de una persona que nos quiere, pues nos llena a nosotros de muchísimo valor para seguir adelante. Les habló para todos ustedes Jorge Santa Cruz, y en nombre de cada uno de los personajes presentes aquí, le agradecemos a la audiencia por habernos escuchado pacientemente. Hoy hemos estado 2 horas y hemos demostrado que en 2 horas nosotros todavía nos falta tiempo para contar la historia de Cali. Hasta la próxima. Para todos ustedes, salud, paz y amor, y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.